A continuación podemos ver en Objetivo Local el acto de recepción del cuadro Tarde de Toros, obra de José Garnelo. Esta pintura ha sido cedida por la familia Cabello de Alba Moyano al Museo Garnelo de nuestra ciudad. Buenas noches, ilustrísimas autoridades, amigas y amigos. He de decirles que todos los que admiramos y apreciamos la obra de José Garnelo hemos soñado con este día, de modo que no podemos ni queremos sustraernos a la emoción al tener el privilegio de vivir este momento tan deseado. Tarde de Toros es la obra maestra de un maestro de pintores. A este lienzo, mejor que a ningún otro, se le puede aplicar aquella frase de José Prados López, secretario perpetuo de la Asociación Nacional de Pintores y Escritores, que aclamaba a Garnelo como un gran poeta español que lo mismo hacía versos con la pluma que con el pincel. Como podremos apreciar más tarde, en este lienzo prodigioso todo nos enamora. La sensualidad del colorido, el acierto de la composición, el tema, el sentido profundo de la fiesta, donde casi se pueden distinguir los sonidos y los olores. Así que este es un gran día para el museo, porque a partir de hoy todos podremos admirar la obra más amada del pintor, la que conservaba en su casa con amoroso cuidado y de la que solo se desprendió por la mejor, por la más noble de las razones que tenemos los seres humanos, la gratitud. Para dar comienzo a este acto va a hacer uso de la palabra don Manuel Cabello de Alba Moyano, miembro del Consejo de Dirección del Museo Garnelo, que va a intervenir en nombre de los hermanos Cabello de Alba Moyano. Manuel, quédate. Ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En primer lugar, quiero excusar la presencia en este acto de mis hermanas Laura y Amparo, una por motivos de salud y la otra por estar a su cuidado. También a don Joaquín Cuello Garnelo, que por problemas surgidos a última hora le hacen imposible estar con nosotros. Hace 29 años, el crítico de arte Francisco Suárez y Mercedes Valverde estaban preparando como comisarios una exposición sobre la pintura cordobesa del siglo XIX. Me solicitaron obras de José Garnelo y Arda para la muestra, siendo complacido a medida de mis posibilidades, pues la obra Capea en las Navas del Marqués no pudo participar por estar en Madrid en la exposición itinerante Toros y Toreros en la pintura española, organizada por el BBV. Recuerdo una reunión que tuve con Francisco Suárez y Mercedes Valverde en la Escuela de Arte y Oficios de Córdoba, en las que les pregunté ¿cuál va a ser el cartel anunciador de la muestra? Me contestaron, el mejor. Les mostré una diapositiva realizada por don Manuel Ruiz Luque de Tarde de Toros y al contemplarla dijeron, excuso deciros la inmensa alegría que me produjo tal decisión, pues si bien podría no ser el mejor, seguro que cuando menos Tarde de Toros era un cuadro que fascinaba al espectador. Esta exposición tuvo mucha importancia. Mercedes Valverde presentó la Escuela Cordobesa. Participaron, entre otros, desde el poeta político y pintor Arges de Saavedra, duque de Rivas, nacido en 1791, José Saló, Rafael Romero Barros, los hermanos Rafael y Julio Romero de Torres, Tomás Muñoz Lucena, Ángel Díaz Huerta, Adolfo Lozano Sidrio, Aurelia Navarro, etc., hasta José María Labrador Arjona, nacido en Benamejí en 1890. En homenaje a José Garnelo y el magnífico trabajo realizado principalmente por Mercedes Valverde, en la entrada al Museo Garnelo está el cartel anunciador de esta magna exposición. La llegada de Tarde de Toros al Museo Garnelo significa para mí un sueño cumplido. Pues si la calidad de los fondos del museo ha sido reconocida por personas tan relevantes como José Luis Díez y Javier Barón del Museo del Prado, Miguel Ángel Catalá, director de los Museos Municipales de Valencia, Mercedes Valverde Candí, directora de los Museos Municipales de Córdoba, Manuel Eután de Igualada, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, técnicos y conservadores de patrimonio de la Junta de Andalucía, catedráticos y personas doctas en la materia como el doctor Carlos Castilla del Pino, esta obra posiblemente se convierta en la más halagada del museo. No me corresponde hablar técnicamente de la obra, pues Mercedes lo va a hacer con mucho más conocimiento, aunque no me resisto a señalar en Tarde de Toros la perfecta comunión entre el dibujo y el color, con pinceladas certeras y valientes. La obra nace con la vocación de crear belleza para disfrute de los padres del pintor, en un acto de agradecimiento hacia quienes le dieron y tutelaron su vida.
Está dedicada y fechada en el ángulo inferior derecho a mi amigo Enrique Moyano, 1901. El autor tiene 35 años, ya está cuajado y ha sido galardonado con los mayores premios tanto en las exposiciones nacionales de Bellas Artes como en certámenes extranjeros. Ese mismo año obtiene consideración y honor de primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes por su obra Jesús Manantial de Amor. Como docente, había pasado por la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, Barcelona, centro neurálgico de novedades e influencias artísticas, donde fue profesor de Picasso, y desde 1900 se encuentra en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid como catedrático de dibujo del antiguo y ropaje hasta su jubilación, llegando a ser nombrado en 1930 director de la misma. La obra, que sepamos, nunca fue expuesta al público en vida de José Garnelo, porque fue creada para el disfrute de sus padres, que mueren en 1911, el padre en 1924, la madre. Se expuso por primera vez en Córdoba en la mencionada exposición Un siglo de pintura cordobesa, celebrada en 1984. Los pintores, generalizando, creaban sus obras bien para participar en certámenes, lo que hacía, en cierto modo, si querían ganarlos, pintar a gusto del jurado. Por encargo, supeditado en parte al cliente, y para ello es la pintura intimista, donde el pintor deja plasmada su alma en la obra. En el Museo Garnelo tenemos una sala dedicada a la pintura intimista, la Sala de las Tablitas, a la que podemos añadir dos obras de gran formato, el retrato de la madre del pintor y Tarde de Toros. Ambas fueron creadas para sus padres y en un acto de suprema gratitud. La familia Garnelo y Arda vivían en la calle Corredera número 11, al lado de la botica de don Carlos Moyano, hoy de los hermanos Jaraba. Don Carlos era un amigo de la familia y además, con el padre, médico, poeta, pintor y gran humanista, le unía una amplia relación profesional. Entre las cartas que don José Ramón Garnelo envía a su hijo José a Barcelona entre los años 1895 y 1900, en más de una ocasión aconseja para aliviar alguna dolencia las fórmulas magistrales de don Carlos. Don Enrique Moyano Campos, mi abuelo, médico de profesión, es sobrino de don Carlos Moyano. Este le aconseja que se instale en Montilla, lo hace y se ubica justamente frente de la casa y farmacia de su tío y por consiguiente de la familia Garnelo y Arda, convirtiéndose con el tiempo en su médico de cabecera. Don Enrique nace en 1888, un año después de que José Garnelo, con 21 años, tuviese medalla de plata en la Exposición Nacional de Bellas Artes por su obra La muerte de Lucano. Como el padre del pintor muere en 1911, es muy posible que no fuese paciente de don Enrique, tenía 23 años el médico. Pocos años más tarde atendió a toda su familia, Garnelo y Arda. El pintor, como hombre soltero, cuando caía enfermo, volvía a la casa materna. Recuerdo haber escuchado a mi madre hablándonos sobre las frecuentes visitas de José Garnelo a la consulta de su padre. ¿Cómo llega la obra a la familia Cabello de Alba Moyano? La obra debió estar en casa de la familia Garnelo y Arda como mínimo hasta la muerte de la madre del pintor en 1924. Mi abuelo tenía 36 años. Lo más probable es que, con fecha muy posterior, el pintor regalase a su médico de cabecera lo más valioso que tenía, en agradecimiento al que cuidaba de su vida, dedicándoselo antes de su entrega. Tarde de Toros estuvo en casa de don Enrique hasta la muerte del matrimonio Moyano Delgado. Pudo ser contemplado por todos sus amigos. De hecho, aún viven quienes recuerdan la espectacular obra del tendido de la Plaza de Toros que tenía don Enrique. Mi abuelo era un ser excepcional, pues además de ser una persona muy inteligente y formada, tenía como principal virtud la de ser feliz con todo lo que le rodeaba, felicidad que tenía la capacidad de transmitir a los demás, y todos sus nietos lo adoraban. Nos mostraba con orgullo toda su pinacoteca. La obra de menor tamaño la sacaba a la luz natural del patio y nos daba sus explicaciones, siempre llenas de dulzura, lo que a más de uno nos hizo desde pequeños despertar el amor hacia la pintura. Cuando muere la familia Moyano Delgado, se hacen dos lotes con la obra de José Garnelo de su propiedad, uno con unas tablitas y un óleo de gran formato, Patio de los Leones de la Alhambra, y otro con Tarde de Toros. No hubo sorteo, pues por decisión de sus padres el primer lote era para su hija Carmen y el segundo para su hija Matilde. Matilde Moyano Delgado, mi madre, nos permitió, a los que reivindicamos la obra de José Garnelo, aunque con mucho miedo, que Tarde de Toros fuese expuesta por primera vez en 1984 en la exposición Un siglo de pintura cordobesa.
La obra fue requerida en multitud de ocasiones para participar en otras muestras. Posteriormente se expuso de nuevo en Córdoba, Sevilla y por último en San Sebastián. Doña Matilde sugirió que, si fuese posible, no le gustaría que la obra saliese más de su casa y, como es natural, su sugerencia fue respetada. A la muerte de mi madre, acaecida el 3 de julio de 2012, su hijo y herederos, los hermanos Amparo, Matilde, Manuel y Laura Cabello de Alba Moyano, acordaron, en memoria de su abuelo, de sus padres, del pintor, y con todo cariño hacia el pueblo de Montilla, que la obra fuese cedida al Museo Garnelo por contrato de comodato a tiempo indefinido, con el deseo de que Tarde de Toros esté por los siglos de los siglos en el museo. Siempre suelo terminar dando las gracias en nombre de José Garnelo a todas aquellas personas y entidades públicas que con su esfuerzo, dedicación y perseverancia hacen posible este proyecto cultural que conocemos como Casa del Agua. Muchas gracias. Vamos a presentar a esta presentadora de lujo que tenemos, a Mercedes Valverde Candil. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, es la directora de los museos municipales de Córdoba, el Museo Julio Romero de Torres, el Museo Taurino, el Alcázar de los Reyes Cristianos y los Baños del Alcázar, vicepresidenta de la Asociación Cultural Amigos de Córdoba desde 1980, socia fundadora de los Amigos de los Museos de Córdoba, académica numeraria de la Real Academia de Córdoba y correspondiente de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Me acaban de hacer y lo sé. Recientemente ha sido nombrada académica de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija. Tengo algunos amiguetes. Es autora de más de 20 libros, estudios, catálogos de exposiciones y artículos en revistas especializadas. Solo citaré algunos: en 1984, Un siglo de pintura cordobesa, en Córdoba, Los castillos de Córdoba, que es un libro bellísimo, que ha tenido varias ediciones, que existe en colaboración con Felipe. Homenaje de la escultura cordobesa a Mateo Inurria, El olvido injusto de la melancolía, Julio Romero de Torres, otra exposición que se hizo en Córdoba en el año 91, La fiesta nacional, donde también hay un texto bellísimo del que me he aprovechado, porque ella fue la redactora de este catálogo, La pintura de Romero de Barros, Goya y la Casa Condal de Fena Núñez, que publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Adolfo Lozano Sidro, Vida, Obra y Catálogo General, también publicado en Priego. En fin, más de 20 libros, catálogos que debemos a Mercedes. Ha sido también comisaria de varias importantes exposiciones. Citamos aquí la primera, donde se expuso Tarde de Toros, un siglo de pintura cordobesa, 1791-1891, que fue en la Diputación. Antonio del Castillo y su época, también en la Diputación. La isla amistosa, una antológica con Ginés Liébana. La fiesta nacional, en el Museo Diocesano. Miradas en sepia, Julio Romero de Torres, en 2006, en el Círculo de la Amistad. Y bueno, como ha trabajado tanto, pues tiene en su haber numerosos premios y galardones por esta incesante labor en pro de la cultura y el patrimonio artístico cordobés. Voy a citar, entre otros, que tiene muchos: el 1998 el Premio Nacional de la Asociación Los Castillos de España, el Premio Ateneo de Córdoba en 2003, en 2004 la Medalla de Plata del Círculo de la Amistad y en 2006 la Medalla de Plata de Pregonera del 17 Pregón Taurino de la Feria de Córdoba. Quiero decir, por último, que Mercedes Valverde es la máxima autoridad en la figura y la obra de Julio Romero de Torres, aunque hoy está aquí y se lo agradecemos profundamente, para hacer los honores de la presentación a Tarde de Toros. Muchas gracias. Son amigos. Excelentísimo señor alcalde de Montilla, Federico Cabello de Alba, amigos todos, porque yo creo que esto es una tarde de toros y una tarde de amigos. Cuando propusimos en 1983, suena ya a arqueología, una exposición a la Diputación de Córdoba que titulamos
un siglo de pintura cordobesa, estábamos agrupando y creando la Escuela de Pintura del siglo XIX de Córdoba. Antes eran figuras aisladas sin una conexión. Nunca se había hecho una muestra de tal categoría, que recogía una estética de similares características y un número de pintores relacionados con una ideología común. En este conjunto de 100 obras, sobremanera destacó Tarde de Toros. Fue un descubrimiento que gustó a los miles de visitantes que tuvo la iglesia de la Diputación donde se celebró esta muestra y que pasaron de los 30.000 en un mes. Pintores, artistas, aficionados a la pintura pudieron disfrutar de estas obras, la mayoría de colecciones particulares, y de este cuadro que hoy se presenta y que entonces no se había expuesto nunca. Se había conservado en la casa familiar de don Enrique Moyano hasta que, gracias a Manuel Cabello de Alba, se pudo exponer y dar a conocer. Lo que entonces constituyó un acierto no fue fácil. El pintor Francisco Zueras, que compartía el comisariado de la exposición conmigo, me transmitió que don Juan Bernier, asesor de la Diputación, rechazó de plano la inclusión de José Garnelo en la muestra cordobesa. Yo creo que a Manolo le iba a dar un infarto, ¿verdad? Entonces, preguntamos, yo no sabía lo que hacer, vine a Montilla, nos reunimos en Córdoba, porque Juan Bernier consideraba que José Garnelo era valenciano, que cómo se me había ocurrido semejante disparate, y que a él, a Paco Zueras, no le quedaba más remedio que aceptar la opinión de Juan Bernier por considerarlo un sabio. Manolo Cabello se puso en acción y recopiló numerosos documentos que demostraron que el futuro gran pintor llegó a Montilla con 1 año y medio de edad. Se crió en Montilla, de niño jugó y corrió por sus calles, disfrutó de la luz de este pueblo, el suyo, que supo llevar a su paleta de color, y estudió, como tantos montillanos, en el Instituto de Cabra. Nunca se desvinculó de su pueblo y en él murió. La sorpresa de estos sabios fue mayúscula y por fin nos dejaron incluir al pintor andaluz, cordobés y montillano por derecho, como fue José Garnelo. Este cuadro puede pasar a la historia de la pintura española como una de las representaciones que mejor ha captado el ambiente de la fiesta nacional, a lo que hay que añadir la habilidad del pintor en no incluir en la composición los motivos fundamentales de la misma, ni los toreros ni el toro. La obra expresa juventud, alegría, ganas de vivir. Nunca se ha representado mejor la escenografía de la fiesta. Los palcos repletos de personajes, las mujeres ataviadas con mantones de manila y mantillas de encaje. Se escuchan los abanicos ante el calor del Corpus de Granada al mismo tiempo que la banda de música, y vigilante al fondo de la composición la Alhambra, marcando con su presencia el lugar y el tiempo, iluminada por los últimos rayos del sol de la tarde. El carácter de la pintura pasa del puro impresionismo del fondo de la composición, resuelto con manchas de color como si fuera puntillismo, a un alarde de ejecución arquitectónica que marca la elipse de la plaza, que culmina con el azul del cielo y ese violento escorzo rojo del codo marcando las diagonales. Hasta las palomas nos recuerdan tradiciones pasadas de las plazas de toros. Esta obra, realizada en 1901, fue hecha ex professo para sus padres y nunca quiso desprenderse de ella al morir estos. Me recuerda que Romero de Torres también pintó para su madre un cuadro bellísimo que se llama El retablo de Santa Inés, que está en el museo, y a pesar de que cuando lo llevó a Buenos Aires la
Catedral de Buenos Aires quiso comprárselo, nunca se desprendió precisamente porque era que le gustaba a mamá, ¿no? Bueno, al morir estos, se lo regaló dedicándoselo al médico y coleccionista don Enrique Moyano Campos, con el que mantenía una profunda amistad, como ha dicho su nieto, y en agradecimiento, puesto que en los últimos años de su vida lo atendió cariñosamente. Mi enhorabuena a Montilla por tener esta categoría de museo y por esta entrega de Tarde de Toros que lo enriquece aún más, y a los amigos de los museos de Garnelo y Elena Bellido, cuya labor extraordinaria se nota todos los días. Muchas gracias. A continuación va a intervenir el señor alcalde de Montilla y presidente del Museo Garnelo, con Camilo de Alba Hernández. Pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Familia Cabello de Alba Moyano, especialmente compañero de corporación, querida Mercedes. Los montillanos encontramos siempre una excusa para sentir orgullo de nuestras cosas. Sin embargo, estamos hoy en una casa y en un museo que no necesita excusas para sentir orgullo, y yo creo que los montillanos cada vez somos más conscientes de la auténtica joya que tenemos aquí en Montilla, joya que tenemos forzosamente por la importancia y la magnitud que tiene, que compartir, y lo hacemos con mucho gusto, pues con el resto del mundo, porque en ese sentido el arte pues no tiene fronteras. Yo creo que hoy es una tarde extraordinariamente importante, a pesar de ser una tarde de toros, además de ser una tarde de toros, precisamente porque esa joya se ve hoy enriquecida, sin lugar a dudas, gracias a la generosidad de la familia Cabello de Alba Moyano, a quien yo creo que no tendremos nunca en ese sentido los montillanos tiempo suficiente para agradecer el hecho de esta nueva aportación, con independencia de su importantísima labor en la configuración de este museo. Museo que tenemos hoy día los montillanos gracias a muchas cosas, fundamentalmente, como digo, a la generosidad de quienes aportaron todo su fondo que además hay que decir, y decir muy alto, que a los montillanos jamás le ha costado ni un euro en ese sentido. Por lo tanto, una generosidad extraordinaria, que tenemos gracias a la extraordinaria visión que en su día tuvo el equipo de gobierno, que fue capaz de ver esta casa y de ver el proyecto y de apoyarlo, y lógicamente los equipos de gobierno sucesivos que han sido capaces de seguirlo mejorando, y a quien nosotros también intentamos seguir en esa misma línea. Gracias a la Asociación de Amigos del Museo Garnelo, que colaboran permanentemente en la mejora del funcionamiento de este museo, y yo creo que en ese sentido los montillanos pues tendremos que tener muy presente cada día que si tenemos esto es precisamente por esa labor pasada, presente, y yo estoy convencido también que futura, que los mismos montillanos vamos a poder seguir gestionando de ese regalo inmenso pues que quienes han aportado los fondos de este museo han hecho al pueblo de Montilla, fruto fundamentalmente, porque no puede ser de otra manera, del enorme amor, del enorme cariño que a Montilla tienen, y del enorme respeto que a la obra y admiración de don José Garnelo pues le tenemos todos, gracias a ellos fundamentalmente. Por lo tanto, hoy, además de ser una tarde de toros, es una tarde de agradecimiento, y yo en este sentido pues si quiero hacerme como alcalde, representante de todos los montillanos, querido Manolo, Matías, toda la familia Cabello de Alba Moyano, precisamente por eso, por ese amor demostrado a Montilla, por esa generosidad. Yo entiendo que no puede haber mayor orgullo cuando se tiene algo tan valioso como esto, que se pueda disfrutar para Montilla, pero sobre todo desde Montilla y para todo el mundo. Pero hace falta, con todo y con eso, una generosidad enorme, que yo espero y estoy convencido que sea así, que los montillanos sabemos y sabremos agradecer por siempre. Por lo tanto, muchas gracias a todos, y me imagino que ahora podremos disfrutar más de cerca del cuadro que podrá verse. Pues muchas gracias a todos.
Bueno, los amigos del Museo Garnelo pues van a tener el gusto de regalarle a todos los presentes esta lámina, ¿veis? Y os ruego que la recojáis después de la copa, que también va a cargo de los amigos del museo, para que se quede claro desde un principio, y la recogéis al final de la copa, el que se vaya a quedar, y con una bolsa ad hoc que hemos preparado para que no se estropee y pueda llegar a casa incólume. 1 por unidad familiar. Voy a leer un breve texto que viene en la lámina. En recuerdo de la presentación de Tarde de Toros de José Garnelo y Alda. Todos los pintores son a su vez espectadores de su propia obra y como tales manifiestan de forma más o menos velada sus preferencias y debilidades. Esa querencia, esa estima singular del artista por su obra suele sobrevenir cuando en la intimidad de su gabinete percibe que ha logrado plasmar lo sublime, cuando la inspiración se sobrepone al trabajo y a la técnica para devenir en pura poesía ejecutada con el pincel. Entonces ese cuadro se convierte en su cuadro, en su tesoro más preciado y lo oculta de las ajenas miradas, de las tentadoras apetencias. Este es el caso de Tarde de Toros, pintado en 1901 en plena madurez personal y pictórica de José Garnelo y exponente supremo de su sapiencia artística. Garnelo, que ya ha demostrado sobradamente su categoría con el magisterio ejercido sobre el joven Picasso, ha sido merecedor de varias primeras medallas y es flamante catedrático en la Real Academia de Bellas Artes en Madrid, alcanza en este lienzo la cumbre de su obra y, en palabras de Mercedes Valverde Candil, una de las representaciones que mejor ha captado el ambiente de la fiesta nacional en la historia de la pintura española. Y esa afirmación se sustenta porque en Tarde de Toros Garnelo consigue trascender la frontera de una anécdota costumbrista para pasar a la categoría de una visión de la fiesta. La alegría desbordante, la tensión contenida, los gestos apenas esbozados, esas miradas que nos hablan bajo el cielo plomizo de Granada. Aunque este lienzo es una lección magistral del fértil maridaje entre el dibujo y el color, de modo que podrían escribirse muchas páginas señalando la depurada técnica en algunos detalles próxima a Degas o a Renoir que lo engalana, tal vez el espectador prefiera dejar que su mirada se pierda en los laberintos cromáticos que nos ofrece el maestro Garnelo y, fascinados por esas pinceladas certeras y valientes, penetrar en la esencia de la fiesta. Así apreciaremos los contrastes, el porte distinguido de las presidentas, como le gusta decir a Pablo García Baena, y el sencillo atuendo de las circunstantes, lo lujoso y lo vulgar, lo misterioso y lo evidente. Todo fluye con naturalidad, con suavidad, y todo confluye en esas miradas, la de la joven soñadora, la dama discreta que se parapeta tras su abanico, la maja que ya alberga algo más que sueños y nos mira de reojo, en contraste con la mirada sabionda y graciosa de la gitanilla. Este lienzo admirable que desde hoy tendremos la fortuna de contemplar en el Museo Garnelo tiene tras de sí una historia de gratitud. Como consta en su ángulo inferior derecho, el cuadro fue regalado por José Garnelo a su médico, don Enrique Moyano, en un gesto lleno de emotividad, de sincera y leal amistad. Garnelo le regaló lo más valioso que poseía, lo más querido, a aquel que cuidaba del bien más preciado que todos tenemos, nuestra propia vida. Así, el cuadro es coherente con el espíritu de su creador, porque una obra inmortal no tiene precio y solo admite el valor imperecedero que adquiere lo que se da. Después pasó a su hija, doña Matilde Moyano, y de ella a sus hijos Amparo, Matilde, Manuel y Laura Cabello de Alba Moyano, los cuales generosamente lo depositan en este museo, auspiciado por el excelentísimo Ayuntamiento de Montilla, en honor de José Garnelo, para que siempre podamos disfrutarlo y admirarlo. Montilla, 21 de junio de 2013. Como dicen los franceses, c'est tout. Es que ya solo pasamos a mirar el cuadro. Aviso de que se trata de una sala pequeñita, con lo cual, para que lo vemos de pocos en pocos, ¿no? Para que no se arruine. Muchas gracias.